Revelador, el jefe de la mafia italiana descubre a su primer amor. Ahora sin hogar y con su hija Roberto, el jefe Moretti caminaba con paso firme por las calles del barrio donde había crecido. Miradas temerosas lo seguían, pero él aún disfrutaba de ser respetado. Sin embargo, la rutina se interrumpió cuando vio una figura conocida, desdibujada por el tiempo: Alma. Sus ojos, esa luz del pasado, brillaban con menos fulgor y su rostro, marcado por la vida dura, lo atravesó como un puñal. Eran recuerdos claros y crudos, risas en muchas noches estrelladas. Pero ahora, Alma estaba en la calle, con su pequeña hija Valentina de la mano, y la imagen instantánea le hizo sentir un peso en el pecho. Aquel instante era como un cóctel de nostalgia y culpa, un recordatorio de todo lo que había dejado atrás por su ambición. Alma había sido su primer amor, su refugio, y ahora, la cruel ironía de su vida lo rozaba como un susurro de dolor. Cada paso que daba hacia ella lo obligaba a enfrentarse consigo mismo, sus decisiones crueles, y se dio cuenta de que había construido un imperio sobre la miseria ajena. ¿Qué ha pasado?, se preguntó, sintiendo el nudo en el estómago. La vida lo había llevado a ser un hombre de poder, pero en ese momento, su corazón tambaleaba. Sabía que la mafia nunca toleraría que se involucrara con alguien que podía delatarlo, y al mismo tiempo, sentía que el impulso por ayudar a Alma y Valentina lo dominaba más que el miedo a perderlo todo. ¿Qué haría un hombre honorable?, pensaba, mientras se quedaba parado, frente a la más dura verdad. Alma lo miraba, y él podía leer en sus ojos una mezcla de sorpresa y dolor, tan penetrante que lo dejó paralizado. La vida había sido incompasiva con ella, mientras él se perdía en lujos y excesos, sin detenerse a pensar qué pasaba con esos sueños que un día compartieron. Roberto, en su mente acelerada, comenzó a ser consciente de su dilema. Mientras su familia individualmente dependía de sus decisiones, Alma y Valentina eran un eco de lo que él había dejado atrás, una vida posible que el destino le había robado. Respiración irregular, tensión muscular, su cuerpo respondía a un conflicto interno que crecía como una tormenta. Su vida en la mafia había sido una danza de lealtades y traiciones, y aquí, en el barro, enfrentaba la traición de su propia memoria. ¿Era posible el perdón? Se sentía desgarrado entre dos mundos, atrapado en un laberinto donde cada camino llevaba a una encrucijada moral. Con cada paso hacia Alma, el riesgo aumentaba. La mafia vigilaba, y no podía darse el lujo de mostrar debilidades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alma se acercó, e hizo un gesto involuntario hacia Valentina, que jugaba con una piedra en el suelo. Aquella escena lanzó un dardo a su conciencia, un grito silenciado ante el dolor del fracaso. Roberto anhelaba extender la mano, ofrecerles algo más que simples limosnas, un refugio, una esperanza. Pero el miedo a perderlo todo lo ataba como cadenas. A cada intento de acercarse, las sombras de su pasado lo amenazaban, y sabía que su antiguo rival no permitiría que esta vulnerabilidad pasara desapercibida. El enfrentamiento se acercaba, un duelo que no solo proponía la posibilidad de un conflicto físico, sino también el desmoronamiento de un edificio construido sobre ruinas morales. Roberto se preguntaba si aún había tiempo para redimirse, para encontrar el camino hacia una vida donde el amor y la lealtad no fueran mutuamente excluyentes. La presión crecía, y sentía que su mundo se tambaleaba, mientras el eco de su historia pasaba a ser una danza entre la esperanza y la fatalidad. La pregunta se instalaba en su mente: ¿podría ser el hombre que realmente deseaba ser, o se hundiría más en la oscuridad que había creado? Roberto tomó una respiración profunda, consciente de que cada segundo se alargaba, convirtiéndose en un terreno peligroso donde sus decisiones podrían tener consecuencias devastadoras. El rostro de Alma, bañada en tristeza y resignación, desnudaba su propia lucha interna. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, el mundo a su alrededor se desvaneció, y las viejas promesas parecían humedecerse en el aire.
¿Acaso el amor verdadero podía sobrevivir en medio del caos? Mientras sus pensamientos giraban en torno a lo que perdería al ayudar a Alma, Andreas, su mano derecha y un hombre con el que compartía más que negocios, apareció en su mente. La lealtad hacia él había sido inquebrantable, pero se preguntaba si había llegado a un punto de no retorno. Andreas no únicamente era un socio, era una parte insalvable de su mundo mafioso. El costo de la traición podría ser fatal. En el fondo, Roberto sabía que el camino que había trazado lo conducía inevitablemente al fracaso. Las 3 décadas dedicadas a construir su imperio, sumidas en un pozo de sombras, se contraponían a este instante de luz que Alma y Valentina representaban. Se sintió dividido, atrapado entre el hombre que era y el que podría llegar a ser. La voz de su conciencia lo azotaba. ¿Es esto lo que realmente quería ser? La realidad del momento le hizo dar un paso atrás, obligándolo a reconsiderar sus opciones. Esos momentos de inseguridad lo llevaron a un estado introspectivo que no podía permitirse en su mundo. Se sintió como un títere colgado de los hilos del destino, y comprendió que lo que mantenía en equilibrio su vida también lo transformaba en un monstruo. Decidido a tomar acción, Roberto comenzó a planear con mayor claridad. Era hora de dejar de lado la inercia, de examinar las piezas de su rompecabezas personal. Decidió buscar formas externas de apoyo que no arruinaran su mundo actual. La idea le venía a la mente con fuerza. Podía ofrecer un trabajo a Alma, un modo de restituir lo que había destruido sin que eso implicara dejar ver su propia vulnerabilidad. Al contactar a su círculo de confianza, de inmediato surgió la inquietud. No puedo mostrar debilidad, repetía en su interior, mientras formulaba estrategias para ayudarla. Su mente habilidosa comenzaba a hallar maneras de integrar a Alma en su vida, sin comprometer su posición. Sin embargo, al hacerlo, cada sugerencia parecía perderse en la niebla de sus propios miedos. Con el tiempo, la posibilidad de un nuevo rumbo acrecentaba su determinación, pero también lo llenaba de dudas. La presión de la mafia nunca había sido tan latente, y cada paso en falso podría resultar catastrófico. Sin embargo, el eco de Valentina jugando en la tierra lo reconectaba con una idea que había creído extraviada: la redención aún era posible. Había encontrado su propósito y lo que estaba en juego era la esencia de su ser. Roberto miró a Alma nuevamente, sus ojos aguados y cargados de un deseo distante. El horizonte se tornaba más claro, y con cada latido, se reafirmaba la convicción de que había llegado el momento de enfrentar a su propio reflejo. ¿Seré capaz de enfrentar los demonios de mi pasado?, se cuestionó, mientras una voz interior se alzaba, firme y decidida. No estaba solo en esta búsqueda por salvarlos a todos, pero el costo personal sería significativo. Las sombras de su carrera en el bajo mundo acechaban, y el tiempo se agotaba. Cada segundo se convertía en un dilema moral que lo empujaba a profundizar en su propio ser, un viaje hacia lo desconocido donde no solo su vida, sino la de Alma y Valentina, estaban en la balanza. Con un nuevo fuego ardiente en su interior, Roberto avanzó decidido, pero una inquietante pregunta del pasado asomaba entre los recovecos de su mente. Si decido ayudar a Alma, ¿quién se volverá contra mí en el camino? Mientras se preparaba para dar el primer paso, una sombra interrumpió su camino, trayendo consigo una amenaza que echaría por tierra todos sus planes de redención. Roberto sintió la tensión en el aire, como si el ambiente mismo lo empujara a reconsiderar su próximo movimiento. La sombra que había interrumpido su camino no era solo una presencia física, era un recordatorio de lo que había dejado atrás y del peligro que acechaba su nueva ruta. La figura se acercó, aquel que conocía tan bien, Marco, un hombre que representaba un pasado que había comenzado a enterrar, y con él, una serie de decisiones difíciles que lo acechaban. Escuché que estás en un lío, amigo, dijo Marco, esbozando una sonrisa que ocultaba más peligros que promesas. Sus palabras parecieron cortar el aire. Roberto tuvo que morderse la lengua para no replicar con furia la traición implícita en la preocupación de su viejo compañero. Marco siempre había estado en el centro de las decisiones difíciles, pero la lealtad no se había traducido en amistad sincera, ni en respeto. ¿Qué quieres, Marco? Roberto se logró mantener impasible, pero la inseguridad interna comenzaba a revolverse. Cada encuentro con personas de su pasado lo forzaba a revisar sus valores y a cuestionar los caminos que había tomado.
La exigencia de romper con sus antiguos aliados en el mundo del crimen contrastaba con sus instintos de protección hacia su familia, incluso si eso significaba la ruptura de amistades o la falta de confianza. Quiero ayudarte, continuó Marco, sirviendo solo para aumentar la murmurante inquietud de Roberto. ¿Qué estás haciendo con Alma? No podemos permitir que un pequeño problema como ese arruine todo lo que hemos construido. Las palabras de Marco resonaron como un eco de los pensamientos que Roberto había tratado de enterrar, ese dualismo entre su vida actual y el peso de la culpa. Roberto sintió como la presión de sus viejas lealtades lo asfixiaba. El dilema moral crecía, y cada interacción lo llevaba a un laberinto de decisiones. ¿Podía realmente cortar los lazos con su pasado, abandonando la facción que lo había elevado, por el mero anhelo de rectificar sus errores? La idea lo fascinaba y aterraba a la vez. Voy a ayudarla, y no necesito tu autorización, contestó Roberto, la determinación comenzando a firmar su voz, separando al hombre del que había sido del hombre que se estaba comprometiendo a ser. Por un instante, la visión de Valentina risueña en los campos fue lo suficientemente potente como para mantener su rumbo. El rostro de Marco se endureció, y en ese momento, Roberto sintió la calibración de la traición. Había un precio por su intento de redención, y sabía que Marco no lo dejaría pasar sin represalias. Se encontró atrapado entre su deseo por el cambio y su historia innegable. La presión aumentaba y la angustia por lo que podía suceder, comenzó a filtrarse en su mente. Roberto comprendió que cada paso que daba lo acercaba no solo hacia Alma, sino también a una nueva forma de convertirse en líder. La necesidad de construir un nuevo camino, sin comprometerse a las sombras del pasado, le reveló cualidades que no había considerado, la capacidad de crear alianzas no basadas en el miedo, sino en el respeto. Sintió como si un velo se levantara, permitiéndole reconectar con su inteligencia emocional, llegando a un punto de vulnerabilidad que había olvidado. Sin embargo, a medida que la claridad crecía, la incertidumbre también lo hacía. Con el tiempo y el destino manipulándose alrededor de él, una sombra de dificultad volvía a filtrarse. Marcos podía ser solo el principio, un pequeño destello de lo que el universo podría guardar para él. Sentía como cada paso adelante podría igualmente llevarlo hacia su desastre. Al examinar la cuestión, no podía ignorar la pregunta que pesaba sobre su mente. ¿El pasado realmente estaba listo para ser enterrado? Roberto decidió que era hora de actuar, pero ahora con una precaución renovada. Con el conocimiento de que había desencadenado a Marco, y sin reconocer el alcance de las repercusiones, se enfrentó a la siguiente encrucijada de su vida. El camino hacia la redención se dibujaba, complicado y peligroso, pero su determinación enfrentaría las sombras de su pasado. Justo cuando sus pensamientos comenzaban a centrarse en cómo proceder, una nueva amenaza se presentó. Después de todo, el caos que había buscado calmar nunca había estado completamente silenciado. Esa amenaza era un rostro familiar que había permanecido en el olvido, y al verlo aparecer, la pregunta lo golpeó como una ola. ¿Podría significar esto la ruina definitiva de su nueva vida? Roberto sintió que su corazón se detenía al reconocer el rostro ante él. Era Lara, su primer amor, quien había desaparecido de su vida sin una explicación clara, dejando solo un rastro de recuerdos innecesarios y promesas no cumplidas. La mujer que había estado enamorada de él en sus días más oscuros ahora parecía haber sido arrastrada por un torrente de desesperación. Tendía sus manos hacia él, como si quisiera buscar refugio entre sus brazos, aunque el eco de los años perdidos resonaba entre ellos. Roberto, murmuró ella, la voz temblante, he buscado una salida, pero las palabras se desvanecieron en un nudo de emociones reprimidas. La imagen de Lara suplicando por ayuda también trajo consigo una avalancha de culpa. Había decisiones que tomar, pero el primer instinto de Roberto era actuar, protegerla y dejar que las sombras de su pasado se deslizaran hacia la oscuridad. ¿Qué te ha pasado?, preguntó Roberto, una mezcla de rabia y tristeza infectando su voz. Sabía que merecía respuestas, pero ocultar su propia vulnerabilidad se volvía cada vez más complicado. El peso de su pasado inesperadamente se manifestaba a través de la figura frágil de Lara. Perdí mi hogar, fue lo que ella pudo pronunciar, y al mismo tiempo, su mirada se dirigió hacia la niña que se aferraba a su vestido. Un pequeño rostro miraba a su alrededor con ojos atónitos, ajenos a las sombras que se cernían sobre ellos. Una oleada de responsabilidad azotó a Roberto. No solo su relación con Lara estaba en juego,
sino el bienestar de una niña que no había elegido esta vida. Cada fibra de su ser empezó a debatirse entre la necesidad de reconectarse con su historia y la urgencia de trazar un camino diferente. No tengo cómo quedarme, Roberto. He hecho cosas de las que estoy avergonzada, confesó, su voz quebrándose. La fragilidad de sus palabras no solo aludía a su situación, sino a un sentimiento más profundo de traición y arrepentimiento que también resonaba dentro de él. La fuerza de la culpa que Roberto había sentido por haber abandonado su vida pasada emergió como un dragón furioso. ¿Era justo envolver de nuevo a Lara en su mundo? Una parte de él deseaba ayudarla, pero otra parte recordaba lo que había perdido la última vez que permitió que su corazón tomara el mando. ¿Qué pasará con ella?, preguntó Roberto, señalando a la pequeña. Se dio cuenta de que la vida de Lara no solo era suya, había otra persona involucrada. Su viaje hacia la redención se complicaba cada vez más, convirtiéndose en un laberinto moral del que no sabía si podría escapar. Se enfrentaba a un dilema: proteger la nueva vida que había comenzado a construir con Alma o extender su mano hacia el pasado, consciente de que eso podría arrastrarlo de vuelta a un abismo. Lara inclinó la cabeza hacia abajo, y por un momento, el aire entre ellos se tornó pesado. La palabra padre se apoderó del espacio compartido, un término que Roberto nunca había considerado hasta ese instante. Una chispa de determinación lo envolvió. Si alguna vez había querido definir su vida por principio, era ahora. La decisión se cernía sobre él, pidiéndole que eligiera el camino que lo llevaría hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Justo cuando su mente empezaba a formular un plan sobre cómo ayudar a Lara y su hija, una risa burlona resonó detrás de él. La pregunta haciéndole eco, un recordatorio de que su antigua vida no le permitiría irse tan fácilmente. ¿Crees que esto acaba aquí? La voz de Marco lo atravesó. Todo lo que había tratado de construir, cada decisión que había tomado, enfrentaría el embiste de un pasado que parecía destinado a atraparlo una vez más. La confrontación estaba a un paso, y Roberto sabía que no podía dar marcha atrás. Lo que había comenzado como un deseo de redención se transformaba rápidamente en una batalla por su futuro. Mientras su vista se centraba en las figuras que representaban tanto su pasado como su presente, se hizo una nueva pregunta en su mente: ¿está preparado realmente para la guerra? Roberto sintió que la tensión en el ambiente se intensificaba, como un volcán a punto de entrar en erupción. La voz burlona de Marco resonaba en su mente, un recordatorio constante de que la calma que había encontrado en su nueva vida podría desvanecerse en un instante. En su pecho, la urgencia por proteger a Lara y su hija crecía, a la par que la necesidad de plantarse firmemente en el terreno que había conquistado. Marco, respondió con firmeza, no tengo tiempo para tus juegos. Ellas son lo más importante en este instante. La determinación le brotaba de las entrañas, pero la sombra del miedo acechaba. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de un significado que nunca había enfrentado antes. ¿Cómo podría salvar a Lara si constantemente se veía acechado por su pasado? Marco soltó una risa baja, que resonaba con incredulidad. ¿Importante? Si miras bien, Roberto, lo más importante está justo aquí, en tus manos, un billete hacia su desgracia. Era un golpe directo, y la seguridad que Roberto había cultivado en su nuevo mundo parecía desvanecerse. Se dio cuenta de que cada enfrentamiento con Marco era también un enfrentamiento consigo mismo. Era un espejo en el que reflejaba sus miedos más profundos, aquellas sombras que aún temían salir a la luz. La ambición que había forjado en la distancia ahora estaba en juego, y había que decidir qué era lo que realmente le importaba. Lara le miraba con ojos suplicantes, y la pequeña aún seguía allí, ajena al fenómeno del conflicto, como si fuese un alma pura que pedía ser salvada de un destino incierto. Esa imagen trocó su percepción de la situación, ya no se trataba solo de él. Este momento era una bifurcación en su vida, un giro que podría determinar el bienestar no solo de Lara y su hija, sino también de su paz interior. ¿Cómo puedo confiar en ti, Roberto? No soy la misma de antes, confesó Lara, quebrando el silencio que había hecho eco entre el tumulto de sus pensamientos. Su vulnerabilidad lo abrumó. En medio de todos los enredos, su antiguo amor se transformaba ante sus ojos, convirtiéndose en una mujer herida, llena de heridas que él mismo había contribuido a infligir. Al mismo tiempo, la niña era el vínculo sagrado que mantenía unidos sus mundos,
un recordatorio de que el amor trasciende el pasado. Como nunca lo hice antes, murmuró Roberto, descubriendo en su declaración un camino hacia su propio crecimiento. La batalla por la redención no se trataba solo de salvar a Lara, sino también de liberarse a sí mismo. Si quería que esta historia tuviera un final diferente, debía enfrentar lo que había dejado atrás. Marco, aún presente, pareció percibir el cambio en la determinación de Roberto. No puedes escapar, amigo. Te seguiré hasta que entiendas que los lazos del pasado son los más peligrosos, dijo con un aire desafiante. Roberto sintió que las palabras de Marco se perfilaban como una amenaza velada. Le instaba a recordar que el pasado es una sombra que se extiende, y que uno no puede correr de sí mismo. Roberto tomó una respiración profunda, sopesando decisiones. Podía hacer dos cosas: entregarse al miedo que Marco representaba o combatir por el futuro que tanto le costó construir. No seré una víctima más, se dijo a sí mismo. Si luchaba por su vida, también podía luchar por los demás. Sin embargo, mientras su mente organizaba estrategias, una revelación inminente apareció como una tormenta en su horizonte. El rostro de Lara, reflejando angustia y esperanza, le instó a actuar, pero la presión de lo que se venía lo llevó a cuestionar su propia lealtad hacia ella. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a arriesgarlo todo por alguien que había regresado en el peor momento posible? La pregunta latente, ahora más urgente que nunca, se convirtió en eco en su mente. ¿Era el momento de enfrentar la verdad oculta que Marco conocía? La batalla no solo se libraría en el exterior, sino también dentro de él. En esta encrucijada, el camino hacia su verdadera autodeterminación comenzaba a delinearse, y una nueva amargura se gestaba en su interior. La guerra había comenzado, y la última pregunta se disparó en su mente, por instinto. ¿Estaba realmente preparado para descubrir lo que había quedado enterrado en el pasado? Roberto sintió un sudor frío recorrer su frente mientras las palabras de Marco resonaban en su mente, haciéndose eco de un pasado del que creía haberse liberado. La tensión lo invadía, un nudo en su estómago que le impedía pensar con claridad. Había recuperado su tranquilidad, había construido una vida, pero ahora todo estaba en riesgo. La imagen de Lara y su hija se convirtió en su ancla, pero esa misma imagen lo empujaba a confrontar siempre la sombra de sus decisiones pasadas. «Dame un minuto», murmuró por debajo de su aliento, intentando sacar adelante sus propios pensamientos. Era un momento crucial, un punto de inflexión que podría definir no solo su futuro profesional, sino también el personal. Sabrina, la pequeña, lo miraba con curiosidad, como si aún percibiera la pureza del mundo. No arruinaré esto, pensó, aferrándose a esa resolución mientras su mente desbordaba conflictos. Con determinación, decidió que no se enfrentaría a esto solo. Sería la primera vez que se atrevería a abrirse completamente a Lara y reconocer sus temores. En lugar de permitir que la intimidación de Marco determinara su destino, buscaría la verdad más allá del miedo. «Lara», comenzó, sintiendo el peso de cada palabra. «No soy la misma persona que fuiste. He cambiado, he aprendido. Pero necesito que confíes en mí. Más que en mí, en lo que puedo hacer por ti y por ella. ¿Puedes hacerlo?». El desafío de su voz atravesó el aire tenso como un golpe de tambor. La expresión de Lara era de incertidumbre y de esperanza a partes iguales. «Es difícil, Roberto». «Hay tanto en juego», respondió, su voz rompiéndose ligeramente. «También lo sé», dijo con firmeza, sintiendo que cada vez se acercaba más al abismo que tanto temía. Pero no debía retroceder. «Por favor», añadió, casi como una súplica. «Ahora lo que más importa es dar este paso hacia adelante juntos». Esa palabra, juntos, resonó entre ellos como una promesa no formulada, un pacto que podría unir sus destinos una vez más. Mientras la conversación avanzaba, Roberto tomó una decisión. Necesitaba entender el poder que su historia contenía, no solo para él, sino también para Lara y su hija. Tal vez esto sea una oportunidad. No solo para sanar, sino para enfrentar a Marco. Necesitamos hacer un plan, y no puedo hacerlo solo. Esa frase, aunque sencilla, le otorgaba una nueva dimensión a su propósito. El hecho de implicar a Lara no era solo una estrategia, era un paso hacia el crecimiento personal que siempre había deseado. «¿Qué te detiene para hacer esto, de verdad?», cuestionó Lara,
sus ojos buscando la sinceridad en los de Roberto. Ese miedo, no lo puedo ignorar, y no puedo permitir que mi hija crezca con eso. Esa pregunta se convirtió en un martillo contra el tapiz de sus conflictos internos. ¿Qué lo detenía? Era el momento de confrontar no solo el vínculo que unía su pasado, sino también las razones por las que se sentía anclado. Es el miedo al fracaso, admitió, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y liberación. Pero no puedo permitir que eso me detenga, continuó, recuperando nuevamente el control de su narrativa. El cambio exige coraje, así que debo armarme de valor y dejar ir lo que me retiene. Sabrina sonrió, como si percibiera que sus palabras estaban forjando un nuevo camino. Esa sonrisa, pura y sincera, se convirtió en su motivación para finalmente dar el salto. Marco había encarnado su pasado, pero era hora de reapropiarse de su vida y seguir adelante. Mientras la conversación se tornaba más intensa, Roberto divagaba en sus pensamientos. Enfrentar a Marco era una cosa, enfrentarse a sí mismo era otra muy diferente. La batalla interna pareciera aún más monumental que el conflicto externo, y se dio cuenta de que la autoconfianza era el primer paso hacia la verdadera liberación. Marco no es quien debe temer, reflexionó. Soy yo quien debe enfrentar lo que ha estado estancado en mí. Se sintió más decidido que nunca a dar ese paso decisivo. La lucha por su vida había comenzado, y ahora estaba armando su estrategia. Mientras Mariana respiraba y la idea de un futuro florecía entre ellos, una inesperada llamada interrumpió la conversación. Miró el número y toda su determinación tambaleó ante esa voz familiar al otro lado de la línea. Roberto, dijo Marco, tienes algo que me pertenece. No creas que puedes ocultarte para siempre. El eco de sus palabras resonó como un disparo en un silencio envenenado. El enfrentamiento era inevitable. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar a Marco? ¿Y qué sacrificios debía hacer para proteger a Lara y a su hija? La pregunta se instaló, inquietante y persistente, abierta a un nuevo capítulo lleno de decisiones críticas que definirían su vida. Roberto sentía que el aire se volvía espeso a medida que la llamada avanzaba. La voz de Marco, fría y directa, no solo revivía viejos temores, sino que lo confrontaba con decisiones que había tomado en un pasado distante pero no olvidado. Esa frase resonaba en su cabeza como un tambor, marcando el compás de una inminente tormenta. Lo que más quiero es proteger a Lara y a Sabrina, pensó, apretando el teléfono con fuerza, como si necesitara el objeto físico para sostenerse. Sin embargo, la pregunta más angustiante seguía flotando en el aire, ¿tenía realmente el poder para controlar su destino? Roberto, sé que estás ahí, continuó Marco, sin dar tregua. Tu tiempo se está acabando. No puedo ser el único que recuerde el pasado. Cada sílaba parecía una bala disparada hacia el núcleo mismo de su confianza. Tomando una respiración profunda, Roberto se dijo que sabía que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Este era un momento crucial. Era su oportunidad para trazar un nuevo camino, no solo para él, sino también para las dos personas que significaban todo en su vida. Si podía mirarse al espejo y aceptar su historia, entonces solo entonces podría también enfrentar a Marco. Sin embargo, la pregunta sobre cómo hacerlo seguía en su mente. Debo estar dispuesto a perder algo, se dijo mientras giraba la vista hacia la ventana, observando cómo el sol iniciaba su descenso, sumiendo el cielo en tonos anaranjados. Era una metáfora perfecta de transformación, un recordatorio de que incluso los días más oscuros podían dar paso a amaneceres nuevos. ¿Qué tal si uso mi voz? Si consigo transmitir lo que he aprendido, puedo cambiar las reglas del juego, pensó, recordando el poder que había encontrado al compartir su historia. La idea de crear un plan lo revitalizó, inyectando en él una sensación de propósito y claridad que antes le había sido esquiva. ¿Por qué no lo hago de esta manera?, razonó. Si lograba poner su historia en palabras, tal vez podría invalidar el poder de Marco sobre él. Si podía exponer su vulnerabilidad en lugar de ocultarla, podría desmantelar los muros que hasta ahora le habían limitado. Ese fue el primer paso, hacer un acto de valentía, compartir su verdad con Lara. Esto podría liberarnos a todos, se repitió. Lara, murmuró, llamando su atención nuevamente. Ella se volvió hacia él, la luz del atardecer jugaba con sus rasgos, acentuando la determinación en sus ojos.
Necesito que sepas que estoy dispuesto a luchar. Estoy listo para enfrentar mis miedos, y lo haré contigo a mi lado. Las palabras provocaron un cambio en la atmósfera. Era una oferta de cooperación, un intercambio de confianza que había estado esperando el momento adecuado para expresarlo. Lara, que había lidiado con sus propios fantasmas, asintió, mostrando signos de una esperanza renovada. Si estás listo para esto, entonces yo también lo estoy, respondió, su voz llena de resolución. Roberto sintió que el peso del mundo se aligeraba, al tiempo que se daba cuenta de que había comenzado a trazar los contornos de su estrategia. Despojarse del miedo e invitar a Lara a ser parte del cambio era un acto de empoderamiento mutuo. Al hacerlo, ambos podían llegar a ser dueños de sus narrativas, dejando atrás lo que una vez los ató. Mientras encerraba sus pensamientos en un plan claro, algo lo impulsó a mirar nuevamente el teléfono. Necesitaba averiguar a qué se refería Marco con su última advertencia. La situación no solo era sobre enfrentar sombras pasadas, sino también sobre entender el alcance de lo que podía perder. Con determinación renovada, decidió que era hora de actuar. De hecho, tenía que ser él quien diera el primer paso. Voy a buscar la información que necesito, se dijo. Si Marco había tenido influencia en su pasado, ahora él buscaría recursos aliados, su propia red de contactos, incluso personas a quienes consideró necesitar alguna vez. Mientras sacaba el teléfono y empezaba a buscar números de antiguas conexiones que lo pudieran ayudar, un nuevo sentido de autoeficacia le abrazaba. Todo forma parte del proceso, musitó, dejando que el aire fresco que entraba por la ventana enfriara su mente. Justo cuando comenzaba a formular su primer mensaje, una notificación apareció en la pantalla. Era un mensaje de un antiguo compañero de trabajo, alguien de quien no había sabido nada en años. Roberto, necesito hablar contigo. Hay algo que puede interesarte. La intriga despertó en él una alerta abrumadora. ¿Sería esto una oportunidad que podría cambiarlo todo? ¿O quizás un riesgo más en el laberinto que había empezado a desentrañar? La inquietud llenó el aire, y con un pulso acelerado, se preparó para descubrir qué secretos podría develar esa conversación inesperada. El camino hacia la resolución seguía abriéndose ante él, pero todavía quedaba una gran lucha por librar. ¿Podría Roberto manejar la verdad que le ofrecía el destino? Solo el próximo paso podría revelar la respuesta. Roberto sintió como su corazón latía con fuerza mientras miraba la pantalla. Roberto, necesito hablar contigo. Hay algo que puede interesarte. Las palabras resonaron en su mente como un eco persistente que le instaba a actuar. Con una mezcla de curiosidad y temor, decidió responder. ¿De qué se trata? Tecló rápidamente, los dedos temblorosos en la pantalla del teléfono. Esa simple interacción se sentía como un tira y afloja entre lo que conocía y lo desconocido. La respuesta tardó más de lo esperado, aumentando la ansiedad que empezaba a apoderarse de él. Mientras esperaba, recordó momentos pasados con ese compañero. Eran tiempos en los que él no se había visto obligado a ser tan cauteloso, cuando los secretos no pesaban como piedras atadas a sus pies. Su mente se llenó de recuerdos confusos, de un tiempo en que la vida parecía más sencilla. El zumbido del teléfono lo sacó de su ensueño. Es sobre el asunto con Marco. Necesita saber quién realmente es. La revelación lo golpeó como un balde de agua fría. La conexión con Marco había siempre sido turbia. Había aprendido a vivir con las sombras de su pasado, pero la posibilidad de que Marco estuviera más involucrado en sus decisiones actuales le provocó un escalofrío. ¿Qué sabes? Por favor, dime más, respondió Roberto, ahora completamente inmerso en la conversación. La ansiedad se mezcló con la emoción a medida que su interlocutor comenzó a proporcionar detalles inquietantes sobre Marco y sus conexiones. Era un laberinto de información que podía abrir nuevas puertas, pero también podía desenterrar viejos demonios. Cada dato que escuchaba parecía sacudir el delicado equilibrio que había estado tratando de construir. Roberto se sintió en la cuerda floja. Había tomado la decisión de enfrentar su pasado, pero ahora era evidente que esa decisión conllevaba esfuerzos mucho más intensos de lo que había anticipado. Sería un camino lleno de enfrentamientos y revelaciones que pondrían a prueba no solo su estrategia, sino la esencia misma de su carácter. A medida que la conversación avanzaba, la figura de Marco tomó un contorno más definido.
No solo era un antagonista en la historia de Roberto, sino un símbolo de todo lo que había intentado enterrar. La presión aumentaba, llevándolo a cuestionar lo que realmente valía y que estaba dispuesto a arriesgar. Al cerrar la llamada, Roberto sintió que una nueva energía le invadía. Había un fuego en su interior que reclamaba expresión, un impulso a actuar que superaba el miedo inicial. No solo quiero proteger a Lara y a Sabrina, quiero recuperar el control de mi vida. Esta declaración resonó profundamente en su interior, el deseo de tomar decisiones basadas en su nuevo camino lo energizaba. Se dirigió hacia la mesa, empujando papeles y desechando la confusión acumulada. Era momento de planificar cómo daría el siguiente paso. Abrió su laptop y comenzó a anotar los puntos a considerar, quiénes podrían ser sus aliados, quienes representarían un riesgo y cómo se enfrentarían a Marco. Lara entró a la habitación justo cuando un chispazo de ideas comenzaba a fluir. La miró, reconociendo la luz de su apoyo, y esa certeza le inyectó más determinación. Decidido, le dijo, voy a deshacerme del pasado de una vez por todas. Y quiero que estés a mi lado en este proceso. El conocimiento de lo que estaba en juego lo tornó más consciente de la complejidad de lo que planeaba. Aunque se sentía empoderado, también sabía que la verdad no siempre era un refugio seguro. A medida que comenzaba a elaborar su plan de acción, Roberto sintió una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Reconocía que tampoco era solo un tema de enfrentar a Marco, sino de redefinir quién era él mismo. De pronto, al buscar una última información clave, un mensaje nuevo apareció en su bandeja de entrada. Era de una fuente inesperada, cuyo nombre hizo que su corazón se detuviera por un momento. Necesitamos hablar. Hay cosas que no sabes sobre tu familia y Marco. Su respiración se aceleró mientras contemplaba el siguiente golpe que podría dar su vida. Con cada mensaje, cada nuevo contacto, el panorama se oscurecía y iluminaba a la vez. Estaba en una encrucijada, donde cada decisión podía conducirlo a la confrontación final o hacia el abismo de su historia familiar. Ahora comprendía que entender la verdad podía ser una espada de doble filo. ¿Estaría listo para manejar lo que se venía? La incertidumbre se instaló, desafiándolo a dar el paso final hacia la revelación. La tormenta tenía nombres, rostros y desconocidas consecuencias. ¿Sería capaz Roberto de hallar la claridad en medio del tumulto? Roberto se quedó paralizado, observando la pantalla iluminada del teléfono. El mensaje no solo prometía información sobre su familia que había permanecido en las sombras, sino que también insinuaba un vínculo entre Marco y su pasado personal. La rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. Tenía que actuar, pero lo primero era entender qué significaba aquello para él. La tarde fue transcurriendo mientras su mente giraba en torno a las posibilidades. Ni siquiera se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Finalmente, decidió que lo mejor era buscar al remitente. Después de investigar un poco, le costó trabajo identificar a la persona, pero pronto se dio cuenta de que podría ser un excompañero de estudios, alguien a quien había tratado durante un tiempo, pero que había caído en la penumbra de su apatía. Es el momento, se dijo. Lleno de determinación, buscó el número en su directorio y presionó el botón de llamada. Al tercer tono, una voz familiar respondió de manera cautelosa. Roberto, ¿eres tú? ¿Ha pasado tanto tiempo? La voz sonaba diferente, más apagada, como si la vida lo hubiera golpeado más de una vez. Después de un breve intercambio de saludos y recuerdos, Roberto introdujo el tema que había estado pesando tanto en su mente. Necesito saber qué sabes sobre Marco, exigió, con una seguridad que le sorprendió. La conversación fluyó rápidamente hacia el corazón del problema, recuerdos de antiguas alianzas, maquinaciones y secretos familiares que habían permanecido ocultos. Sin embargo, al escucharlo, Roberto sentía que estaba tejiendo una red de angustia, un balde lleno de resentimientos renovados. Tras una hora de conversación, sus ojos se abrieron ante la cruda realidad. Marco no solo había estado presente en su vida en un nivel superficial, sino que había infiltrado cada rincón de su historia. Este hombre comprendía la esencia de su familia, los motivos detrás de las decisiones que Roberto había tomado años atrás. Y ahora, su pasado estaba más enredado que nunca. Roberto respiró profundamente, reconociendo que cada revelación lo acercaba a una difícil decisión.
Podía seguir ocultándose detrás de una máscara de normalidad y dejar que Marco dictara su futuro, o bien, tomar las riendas y enfrentar la oscuridad de su pasado. Esa noche, mientras Lara dormía, él se sentó en la oscuridad de su sala, revisando nuevamente los apuntes que había tomado. Un nuevo nivel de claridad lo embargaba, sabiendo que, probablemente, lo que hiciera ahora afectaría no solo su vida, sino la de Lara y Sabrina. Se preguntaba si alguna vez se sentiría listo para redimir lo que había perdido. Una chispa de estrategia comenzó a formarse en su mente. Si Marco tenía conexiones que le permitían manipular su vida, él también podía aprender a usar la red a su favor. Con el deseo ardiente de convertir cada fragmento de su historia en una fortaleza, comenzó a planear su siguiente paso con meticulosidad. Vigilaba las sombras danzantes mientras esbozaba en su libreta un posible mapa de alianzas, quienes podían ser sus aliados, quien podría servir como su contacto dentro del entorno de Marco. Durante horas, el silencio alrededor solo se rompía por el sonido de su lápiz rasgando el papel. De repente, un golpe en la puerta lo interrumpió. Su corazón palpita con fuerza. No podía ser un simple visitante a esas horas de la noche. La vida que llevaba estaba llena de sorpresas inquietantes y, en ese momento, su instinto le decía que no se trataba de algo cotidiano. Se acercó lentamente, preparando su mente para cualquier eventualidad. Cuando abrió la puerta, encontró a un rostro que no esperaba, alguien de su pasado, alguien que podía ofrecer respuestas y plantear más preguntas. Roberto, necesito que me escuches. Hay algo que hemos estado haciendo mal. La tensión se palpaba en el aire. Un giro inesperado en su camino se asomaba, a pocos pasos de la revelación que había estado buscando. Era este el momento decisivo que había estado esperando para encaminarse hacia su verdad, o un nuevo complejo enigma que complicaría aún más su vida. Roberto el jefe Moretti se encontraba en una encrucijada, cargaba consigo el peso de decisiones pasadas que amenazaban con derrumbar el futuro que había tratado de construir. Al abrir la puerta y ver a su antiguo compañero de la mafia, una mezcla de emociones lo invadió. Era un recordatorio tangible de la vida que él había dejado atrás, pero también una ventana hacia oportunidades inexploradas para obtener la verdad que había estado evadiendo. Roberto, necesitamos hablar. Hay algo que puedo revelarte sobre Marco, comenzó el hombre, su voz incrustada de urgencia. Sin vacilar, Roberto lo invitó a pasar, consciente de que cada segundo contaba. La atención se centró en la información que podría liberarlo de las cadenas del miedo. A medida que la conversación se desarrollaba, el hombre reveló conexiones que Roberto no había imaginado, historias de traiciones, secretos familiares profundamente enterrados y verdades sobre Marco que podrían tumbar castillos enteros en el imperio que había construido. Era un riesgo enorme, pero la chispa de la redención que había crecido en su interior lo impulsaba hacia adelante. Si esto es verdad, entonces no hay vuelta atrás, pensó con determinación. Mientras hablaban, Roberto se dio cuenta de que el hombre no solo le traía información, le ofrecía un renovado sentido de propósito. En este delicado juego de poder, había una oportunidad, no solo para tomar el control de su destino, sino también para evitar que Lara y Sabrina se viesen arrastradas al caos que había creado. Necesito que seas mi aliado en esto, le dijo Roberto, firme. No voy a permitir que Marco arruine la vida que estoy tratando de edificar. Esta afirmación se sentía como una poderosa proclamación, una reafirmación de su compromiso hacia su nueva familia. La conexión que había forjado con Alma y Valentina le proporcionó la claridad que antes había estado ausente. La vida que había llevado como mafioso estaba moldeada por el miedo, y ahora podría elegir actuar desde un lugar de coraje y propósito. Mientras la conversación continuaba, los dos hombres comenzaron a esbozar un plan estratégico, un enfoque multifacético para desmantelar la influencia de Marco y recuperar el control sobre su vida. Había llegado la hora de hacer movimientos audaces, pero también de apoyar a las mujeres que significaban todo para él. Roberto recordó la profunda conexión emocional que sentía hacia Lara y la pequeña Sabrina, sabiendo que su futuro dependía de la claridad en sus decisiones. Lo que hemos guardado en silencio alimentó nuestros miedos. Es hora de enfrentar la verdad, y estoy listo para desatarlos, declaró. Comenzó a recibir mensajes de su viejo compañero, elaborando un diagrama de contactos que pudiera ayudarle en la confrontación con Marco. Era un riesgo, sí, pero sentía que el cambio que había iniciado era irrevocable.
Su mente estaba enfocada y clara, y no permitiría que las sombras del pasado interfirieran con la luz que había comenzado a ver. Cuando la hora estimada de su encuentro con Marco se acercaba, Roberto sintió un remolino de emociones. Sabía lo que significaba esa confrontación, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Se estaba enfrentando a su pasado, y más importante aún, a las versiones de sí mismo que había permitido florecer en su vida. Esa noche, satisfecho con el camino que había tomado, buscó a Lara y Sabrina. La iluminaron con su presencia, y en ese instante, el sentido de propósito se cristalizó aún más. Mirando los ojos de Sabrina, Roberto sintió que tenía que pelear no solo por su futuro, sino por el legado que quería dejarle. Su vida, construida sobre un imperio de desconfianza y temor, podía transformarse en un refugio de amor y protección genuina. Estoy listo para enfrentar a Marco, les dijo a ambas, sintiendo como la resolución le llenaba el pecho. Voy a luchar por ustedes y por la vida que merecemos. Toda la carga de su pasado repentinamente pareció livianizarse ante la fuerza de su declaración. Hizo un silencioso juramento, no dejara que su pasado definiera su futuro. Mientras se preparaba para el inevitable enfrentamiento, se dio cuenta de que el verdadero valor no radicaba solo en la fuerza física, sino en el poder de la verdad y la autenticidad. Al salir de casa, el aire fresco tocó su rostro, como un precursor de la transformación inminente. Con su nuevo aliado a su lado y su claridad mental rebosante, Roberto se adentró hacia la batalla que marcaría el comienzo de su redención. Se sentía más ligero, más fuerte, era como si la oscuridad se despejara, dando paso a un nuevo amanecer. Había llegado al punto culminante de su viaje hacia la transformación. Con determinación renovada, estaba listo para demostrar que podía hacer las elecciones correctas, finalmente entregando la oportunidad de ser un hombre honorable en el caos que había generado. Roberto sabía que el momento había llegado. Con cada paso que daba hacia Marco, su confianza en sí mismo crecía. Era tiempo de demostrar no solo su fuerza, sino también su capacidad de amar y proteger a aquellos que realmente le importaban. Sus acciones futuras definirían no solo su vida, sino también la vida de Lara y de Sabrina. Esta vez, no se rendiría, esta vez, finalmente serían libres. Ahora, si te ha gustado esta historia, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran historias conmovedoras como esta. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo hace toda la diferencia.